Buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video análisis de United a mi manera. Les pido que primero me dediquen este rato de su tiempo, 10, 15, 20 minutos, lo que sea necesario, porque esta información es clave y fundamental para entender todo lo que ha pasado al Manchester United en esta última década y lo que va a heredar Ineos y la nueva dirección deportiva. Lo que vamos a hacer es revisar detalle a detalle los puntos más importantes del extraordinario trabajo que realizó Laurie Whitwell para The Athletic, medio al que tienen que estar suscritos para poder leer el artículo. Acá abajo en la descripción, en el primer comentario, les voy a dejar el artículo para los que quieran leerlo completo. Y el resumen es que da un asco total los que dirigen al Manchester United. Si están comiendo, si están tomando café, dejen todo a un lado porque les puede generar náuseas todo lo que van a escuchar detalle a detalle. Realmente es triste, es lamentable ver que esto es un circo y que son unos payasos realmente los que dirigen al Manchester United desde hace muchísimo tiempo. El artículo es un informe especial y habla de dentro de la operación del Manchester United que Ineos va a heredar, como les comentaba, de Laurie Whitwell, publicado hoy al momento de grabar este video 22 de diciembre. Recuerden dejar su like y con esto arrancamos. Muchachos, lo primero, ¿cómo arranca todo este panorama? Erik ten Hag llega al Manchester United y le prometen una estructura de escauteo, le prometen un montón de cosas que al final no se terminan de cumplir y por eso uno de los primeros fichajes por parte de Erik ten Hag es Lisandro Martínez. Gosco Guardiola, Alejandro Bastoni, Pau Torres eran los que se venían escauteando, pero Erik ten Hag en su momento sintió que este prototipo de jugadores o la forma en que se estaba escauteando no tenía nada que ver con lo que él había planteado en cuanto a su estructura e idea de juego. Para los que no lo recuerdan, el proceso de reclutamiento para Erik ten Hag demoró aproximadamente 2 meses, como suele demorar todo en el Manchester United. Entrevistas, se entrevistó hasta con Joel Glazer, se entrevistó con prácticamente toda la cúpula directiva, le hicieron un montón de preguntas de estilo de juego, le plantearon escenarios y a partir de allí quedaron muy satisfechos ambas partes, tanto Erik ten Hag con la estructura que le prometían a nivel futbolístico, como los directivos de Manchester United con las respuestas que daban en aquel momento. Lisandro Martínez llega por la relación que tiene Erik ten Hag, fue la primera pieza del rompecabezas y definitivamente, y aquí es donde vemos la primera dificultad o la primera falta de jerarquía. Un director deportivo no debería dejar pasar, no debería dejar que un director técnico pase por encima de él. Un director deportivo le dice, no, Erik, está bien, tú quieres a Lisandro, pero estas realmente son las opciones, estos son los precios y este es el panorama. Ya luego más adelante vamos a estar hablando de precios y realmente se van a caer para atrás, entendiendo más el contexto de cosas que sabíamos y cosas que no sabíamos tanto. Entonces, aquí viene uno de los casos más importantes que fue de Frenkie de Jong a Casemiro. El United, como bien sabemos, tenía una oferta de 85 millones de euros ya aceptada por el Barcelona, sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo de términos personales. Acá en el artículo de The Athletic hacen referencia a algo muy importante. El United perdió a Pogba, a Lingard, a Nemanja Matic, a Juan Mata y a Edinson Cavani de forma gratuita. Es decir, 5 jugadores por los cuales se ha podido sacar dinero y dinero importante y al final los terminamos perdiendo de forma gratuita. Uno de los más importantes es el caso de Paul Pogba y ni hablar de Jesse Lingard, que el West Ham, si mal no estoy, antes de este mercado estaba dispuesto a pagar algo así como unos 20, 30 millones y al final el United se quedó con las manos vacías. Lo único que se vendió fue Andreas Pereira por 10 millones al Fulham. Era lo único que se podía vender en aquel momento. Entonces el United pierde los partidos ante Brighton y Brentford y a partir de ahí Richard Arnold se hace visible en Carrington, todavía estaba el mercado de fichajes abierto y pasamos de De Jong a Casemiro. En aquel momento se pudo fichar a Declan Rice por 120 millones, que efectivamente era un jugador mucho más joven, era un jugador que aparte cobraba un salario mucho menor a los 350.000 que cobra Casemiro, es decir, se ha podido amortizar mucho más en el tiempo, era un jugador que se podía revalorizar para poderlo vender en un futuro. A lo que me refiero con esto, no tengo nada en contra de Casemiro y lo he apoyado y lo bancaré, incluso quiero que se quede en el equipo al menos hasta final de temporada, pero es la falta de claridad, la falta de coherencia entre el perfil de jugador que pide un técnico y lo que se termina trayendo. Creo que no hay nada más opuesto que Frenkie de Jong y Casemiro en cuanto a perfil, estilo de juego y ni hablar también de las edades, porque Frenkie de Jong está entrando en su etapa prime de fútbol y Carlos Enrique Casemiro pues ya está pasando la treintena de años y justamente esta temporada hemos sufrido lo que es una lesión ya en edad más avanzada que también le puede pasar a Frenkie, pero es mucho más probable que le pase a un jugador como Casemiro.
El fichaje de Casemiro termina dejando de manos atadas al Manchester United con el fair play a nivel salarial y por eso no vamos por la primera opción que tenía Erik ten Hag como delantero, que era Harry Kane y no era Rasmus Højlund. El United apostó por Casemiro porque se necesitaba ese impacto inmediato, porque él ya quería salir del fútbol del Real Madrid. West Ham se negaba a aceptar ofertas por Declan Rice, pero aquí también hay un punto muy importante. El fichaje de Casemiro cuando llega sobre la hora. Y esa es la gran constante del Manchester United de esta última década. Al tener gente que no sabe negociar, que no puede negociar, que no tiene conocimiento, que no tiene plan B, C o D, y por eso se va con el plan A hasta el final. Y ya vamos a ver cómo eso nos ha llevado a pagar precios elevadísimos por jugadores. Terminamos haciendo los negocios sobre la hora, terminamos haciendo los negocios a los golpes, terminamos sobrepagando jugadores y peor aún, como nos pasó con Sofiane Amrabat, nos pasó también en parte un poco con Andre Onana y sobre todo con Rasmus Højlund, son jugadores que no terminan haciendo pretemporada. Y para los que no lo saben, la pretemporada para un jugador, sobre todo en lo físico, en el ritmo, en cuanto a idea de juego, es fundamental. Ya nos acostumbramos a que el Manchester United los fichajes no hagan pretemporada. El único que hizo pretemporada fue Mason Mount, que hoy está lesionado y que aparte ha tenido pocos minutos con Erik ten Hag. El caso más emblemático y donde se van a caer completamente para atrás y muchos dirán, bueno, todos lo sabemos, pero ya verlos desde esta perspectiva es completamente diferente, es el de Anthony. Unos cazatalentos cuando estaba Solskjaer habían valorado a Anthony en unos 25 millones de libras esterlinas y el Manchester United empezó a negociar con el Ajax. Se hablaba de que el United no iba a pagar más de 60 millones de libras esterlinas en el mes a mediados del verano, cuando estaba arrancando el mercado, y el United con desesperación en los últimos días del mercado, porque el plan era Anthony y ya, porque Anthony fue el que propuso el director técnico y como ya les había dicho, no hay un escauteo en el Manchester United y fíjense cómo los puntos se van hilvanando. El Manchester United termina pagando lo que piden y terminó pagando 86 millones de libras esterlinas. Fíjense que aquí hay una declaración importante de Van der Sar que dice que desafió a Arnold y Murtock a llevarlos lo más lejos posible porque ya el Ajax había vendido jugadores importantes. Bueno, era el caso también de Lisandro Martínez justamente, habían vendido otros jugadores y no querían vender a un precio bajo a otro de los que ellos consideraban sus figuras. Entonces, sí, Erik ten Hag es un pedido de Anthony, es un pedido de Erik ten Hag, pero el pago es por parte de la dirección deportiva. Si la dirección deportiva ve que el técnico pide al jugador A, pero el jugador A te están pidiendo un dinero que excede tu presupuesto y que excede el valor real, lo que hace un director deportivo serio es no solamente decirte no, sino decirte no, pero acá están alternativas similares. Pero como no hay escauteo, no hay capacidad de negociación, terminamos pagando lo que piden o simplemente no terminamos fichando al jugador que pide el director técnico. En cuanto al gasto neto, el Manchester United está en lo más alto, con 203 de balance negativo. Esto es un estimado, según The Athletic, que incluye lo que son las variables también. Y bueno, el Manchester United supera a Chelsea, supera a Nottingham Forest. Fíjense que el Manchester City, que sí gasta un montón de dinero, que rompe las reglas del fair play, pero dentro de esa rotura de reglas del fair play saben hacer las cosas porque terminan también vendiendo jugadores que aparte ayudan a costear eso y ni hablar del caso del Brighton. Entonces, en el caso de cuando se fue Cristiano Ronaldo en noviembre de 2022, obviamente nos quedó un vacío en la posición de centro delantero y Erik ten Hag quería a Cody Gakpo. Y el PSV estaba abierto a vender a Cody Gakpo. Y no sé si recuerdan aquella saga, pero el United estaba en carrera por Cody Gakpo. Se decía que era fanático del Manchester United, que quería jugar bajo el mando de Erik ten Hag. Y terminamos fichando a Wood Weghorst. ¿Por qué? Por un tema económico. ¿Por qué un tema económico? Porque parte del principio. El Manchester United deja ir jugadores de forma gratuita y no vende. Y por ende en esta gráfica estamos siempre en números rojos. El United ha gastado 1.000 millones en fichajes, pero no termina de compensar eso con ventas. Ni siquiera estructura deportiva, que ojalá lleguen pronto, Dios mediante, pues vamos a tener que vender jugadores que no tenemos presupuestados porque ya con el fair play, ya el United no da para más. Con respecto al otro fichaje del segundo mercado de Erik ten Hag, era Ryan Gravenberch y no Marcel Sabitzer, pero el dinero no daba. ¿Por qué el dinero no daba? No tiene nada que ver con Erik ten Hag, tiene que ver con la gestión
de los últimos 10 años de Manchester United, que dejamos ir a jugadores gratis, que fichamos jugadores sobrepagados, que pagamos salarios tan elevados que cuando queremos vender a esos jugadores nadie los quiere fichar. Nos pasó incluso con el caso de Donny van de Beek, tenía un salario de 7 millones que no quería pagar el Eintracht y por eso al momento de grabar este video se está yendo a préstamo y Donny van de Beek pudiese ser vendido si todo sale bien en unos 15 millones y lo terminamos fichando por unos 40, 45. Todos los fichajes en este Manchester United van a pérdida. Entonces, fíjense, como siempre dicen, a Erik Ten Hag le han traído todo lo que ha pedido. No, pidió a Frenkie de Jong, no le trajeron a Frenkie de Jong, pidió a Harry Kane, no le trajeron a Harry Kane, pidió también a Cody Gakpo, no le trajeron a Cody Gakpo, pidió a Ryan Gravenberch y no le trajeron a Ryan Gravenberch. Incluso yo aquí no estoy de acuerdo ni con el comentario que hacen, ni estoy de acuerdo con que se tenga que traer sí o sí lo que pide el técnico, o al menos que eso que pide el técnico cuadre con las cuentas del equipo y con el proyecto deportivo, que vean que más allá de Erik Ten Hag, ese jugador puede sumar para el proyecto deportivo, proyecto que en este Manchester United es completamente inexistente. Como les digo, es pagar a lo bestia sin ningún sentido porque Mason Mount, su precio estaba fijado en 40 millones de libras porque solo le quedaba un año de contrato y el Manchester United terminó aumentando su oferta a 55 millones de libras más 5 millones de libras en variables. Entonces, claro, aquí dice el artículo que el United está encantado porque ese millón adicional por cada año de contrato, que son 5 años de contrato, es si Mason Mount juega el 70% de los minutos en una campaña que termine en título. Pero ellos celebran es por haber negociado una cláusula cuando le terminaron viendo la cara de payasos a todos, cuando era un jugador que pudiese haber costado incluso menos de 40 millones porque estaba en último año de contrato, pero la celebración viene porque pagamos 55, pero nos salimos con la de nosotros con 5 millones en variables que probablemente no se van a cumplir. La negociación por Rasmus Højlund con el Atalanta lo fijó en 50 millones y lo recuerdo claramente, pero el United terminó pagando 72 millones a Atalanta, que había exigido 86 millones por un jugador que les había costado solo 15 millones de libras 11 meses antes. Así trabaja un equipo que escautea, que potencia y que efectivamente Rasmus Højlund terminó siendo sobrepagado casi el doble de su precio. No dudo de su talento, no dudo de lo que nos va a aportar en un futuro, pero efectivamente terminamos sobrepagando a Rasmus Højlund y eso lo sabemos absolutamente todos. ¿Qué se esperan en los cambios en la estructura? Sir Jim Ratcliffe como la cabeza, de Sir Dick Braceford, que va a tener la tarea de investigar los procesos y recomendar mejoras, y se dice, bueno, ya se fue Richard Arnold, pero John Murtough se quiere terminar quedando. John Murtough, como dicen por ahí, tiene sangre en las manos porque es el que ha estado, y ya vamos a conocer un poquito de cuándo llegó John Murtough. John Murtough llega con David Moyes. Aquí me voy a adelantar un poco. John Murtough llega en 2013 por David Moyes, que lo quería como un apoyo administrativo. Hoy en día John Murtough tiene un cargo de tomar decisiones en cuanto a los fichajes. Sin embargo, y fíjense todo lo que terminó pasando, había una persona influyente en el club que no simpatizaba con John Murtough, que era Sir Alex Ferguson. La tensión entre ellos existe hasta el día de hoy. Uno de los primeros problemas estaba relacionado con la supervivencia de Murtough después de que se fue David Moyes. Entonces, Sir Alex Ferguson desde el primer momento vio cosas raras con John Murtough, que no estaba capacitado, pero fíjense lo que pasó. A medida que la autoridad de Ferguson en el club, que había dirigido el club durante 26 años, empezó a disminuir, el poder de Murtough creció, hizo dupla con Ed Woodward y lo terminó nombrando como jefe de desarrollo de fútbol. No solamente no se dieron cuenta que el tipo no estaba capacitado en 2013, está desde 2013 acá, sino que a medida que fue pasando el tiempo lo fueron ascendiendo. Entonces, se espera también que tengamos a Jean-Claude Blanc, se habla de varios directores deportivos que sin duda alguna para mí, por lo menos lo que se comenta de Sir Ian Ratcliffe está haciendo lo correcto porque los cambios del Manchester United no tienen que venir en materia de fichajes, tienen que venir en materia de estructura para que no nos pasen todos estos desastres que ya hemos visto acá y que esta gráfica cada vez se vea mejor y que al menos tengamos para todo lo que hemos gastado un equipo mucho más competitivo. En el caso de John Murtough, y esto lo reporté en Twitter, ha viajado a Arabia Saudita recientemente para establecer conexiones de cara al mercado inminente de enero, pero fíjense lo que está pasando. La respuesta inicial de las conversaciones para vender a jugadores como Casemiro, Varane, Sancho, Martial, es que las plantillas de los clubes sauditas están llenas y con muchos fichajes restringidos debido a las regulaciones, lo que hace que algunas personas cercanas al United crean que este trabajo debería haberse hecho a principios de año para aprovechar el auge durante el verano. Todos vieron venirlo al mercado saudí
o al menos lo aprovecharon en su momento, menos el Manchester United. Cuando el Manchester United va a ofrecer los jugadores al mercado saudí, ya los de Arabia Saudita se han gastado todo el dinero en jugadores de Liverpool, en jugadores de Chelsea y en jugadores de un montón de equipos. Siempre tarde y a destiempo es la gran constante. No sabemos fichar, no sabemos negociar, no sabemos scoutear, ni mucho menos sabemos vender jugadores. Entonces aquí está el tema de John Murtough. Aquí hay una historia que de verdad da ganas de llorar y llevarse las manos a la cabeza, y es la historia con Jude Bellingham. Ole Gunnar Solskjaer lo quiso fichar en su momento en marzo de 2020, muchachos, vamos para 2024, hace casi 4 años. Se preparó una presentación para demostrarle a Jude Bellingham en el primer equipo, recopilar datos, todo lo demás, y Ferguson estuvo presente. Entonces, cuando estaban reunidos Ferguson, ahí dice, Ferguson estrechó la mano de Bellingham de 16 años, pero en lugar de darle tiempo de hablar a Bellingham con Ferguson, las fuentes dicen que Murtough guió al jugador y a sus padres fuera de la habitación para un recorrido por las instalaciones que están completamente desfasadas y que se ha venido reportando y se ha venido protestando desde mucho antes que Cristiano Ronaldo diera las declaraciones con Piers Morgan. Según los informes, Ferguson estaba furioso ante el desaire percibido y se lo dijo a Murtough en una fecha después. Murtough le ha dicho a la gente que no interrumpió la reunión, que como ocurrió, porque tuvo una pelea también con Nicky Butt, cualquier tensión fue resultado simplemente de un malentendido. El curioso fichaje de Amad Diallo, este también es para llevarse las manos a la cabeza y reírse. Amad Diallo, un joven de 18 años con solo 24 minutos en el primer equipo, llega procedente de Atalanta por una tarifa de 37 millones de libras esterlinas en 2020. Murtough trabajó en el trato, voló a Bérgamo y luego de 2 semanas en una oficina improvisada en su garaje, debido a las regulaciones del COVID, Solskjaer había dado la bendición al fichaje 48 horas antes, después de haber visto algunas imágenes en video, pero no estaba al tanto del precio, que aumentó drásticamente desde que los posibles compradores consultaron en Atalanta a principios de ese año. Solskjaer creyó que Amad, un talento emocionante, era un jugador de la academia, pero después que finalizó el movimiento se dio cuenta que el dinero involucrado significaba que se esperaba que pronto figurara en el primer equipo. Es decir, Ole Gunnar Solskjaer no tenía ni idea que esto no era un jugador de la academia, sino que era un jugador fichado y por un precio de 37 millones de libras esterlinas. Imagínense el desastre al que ha llegado a ser el Manchester United, que pasan estas cosas. ¿Por qué ascendieron a John Murtough? Ustedes dicen, bueno, Jairo, pero ya le has pegado a John Murtough por todos lados, está desde 2013, hoy está encargado de los fichajes. Porque, escuchen bien, muchachos, el Inter Miami de David Beckham lo estaba buscando y ese fue el método de presión que utilizó Murtough con Ed Woodward para que lo terminaran ascendiendo en su cargo. Primero entró en un rol administrativo, después entró en un rol de jefe de fútbol y hoy es el encargado de los fichajes de Manchester United. Se me olvidó revelar o recordar que viajó John Murtough con Richard Arnold de vacaciones a Barcelona a intentar convencer supuestamente a Frenkie de Jong, en lo que terminó siendo un meme y una comedia total. Les repito, no fue el Chelsea que estaba buscando Murtough, no fue el Liverpool, no fue el PSG, no fue ni siquiera un Brighton, un Newcastle, no. Era el Inter de Miami. Y eso fue lo que utilizó John Murtough para que le ofrecieran un aumento de cargo, no solamente mantenerse en el cargo que tenía en aquel momento. Hay un caso muy particular que es, bueno, el propio de Murtough y el de Fletcher. Darren Fletcher es parte del Manchester United, pero no se sabe cuál es su vínculo con el club, no se sabe cuál es su rol en el Manchester United. Llegó a entrevistar a Erik ten Hag, ayuda a las sesiones de formación, tiene presencia con el fútbol femenil y el fútbol de primer equipo, pero no tiene un papel fundamental ni en los fichajes, ni en el cuerpo técnico. O sea, al final Darren Fletcher está, pero no se sabe para qué está. En una entrevista en Stretford Upon, canal del Manchester United, cuando le preguntaron cuál era su cargo, se rió. Realmente pueden buscar ese video por YouTube y lo encontrarán. Entonces, Murtough es la figura central de reclutamiento, pero el United tiene un mandato más amplio que involucra a la academia, el equipo femenino, las operaciones. Entonces, entre Murtough y Fletcher no sabemos aún qué se dedican, porque Murtough supuestamente está encargado de los fichajes, pero miren los papelones que han hecho, y Fletcher, peor aún, exjugador de Manchester United, que hoy es parte de la infraestructura, seguramente con un salario importante, que al final termina pintando poco y nada. Hace rato se debió cambiar y no se ha cambiado. Richard Arnold postuló, consultó con Ferguson y David Gill, ex director deportivo de Manchester United. Ferguson aconsejó que se examinara a John Murtough y recomendó a Dan Ashworth, previo a la construcción, debido a su trabajo con el West Bromwich Albion y la Asociación Inglesa,
además de su trabajo en el Brighton, Arnold se puso en contacto con Dan Ashworth, que hoy está sonando para Manchester United, antes de llegar a Newcastle. Esto hará 1 año y medio, 2 años, pero cuando quedó claro que el papel era trabajar bajo las órdenes de Murtock y no como su superior, Ashworth se negó a establecer conversaciones adecuadas. En conclusión, acá nadie entiende nada. Otra persona de autoridad habla sobre el futuro de Ten Hag. Sin embargo, otra persona tendrá autoridad sobre el futuro de Ten Hag. Sir Jim Ratcliffe, futuro dueño mayor porcentaje de Manchester United, con un 25%. Mayor porcentaje no porque van a seguir siendo los Glazers, sino que va a tener un porcentaje accionario y aparte va a tomar decisiones. Siente que el United necesita mejores en otros lugares, no el banquillo, al menos de momento. Tomarán la decisión eventualmente. Ratcliffe quiere reducir el número o quiere, mejor dicho, sincerar el número de empleados que tiene el Manchester United y asignar funciones específicas. Además, se habla de, como les digo, Paul Mitchell, Julian Ward, Dougie Friedman, Andrea Barta, que para los que no lo saben son directores deportivos. También se ha hablado con Michael Edward y lo cierto es que este es el resumen del artículo, que lo pueden encontrar aquí abajo. Como le digo, el medio de Athletic es completamente pago. Nuevamente felicitar a Lauri Whitwell por su extraordinario trabajo. Y en resumen, el Manchester United da asco. Déjenme saber ustedes en comentarios realmente qué es lo que más les ha sorprendido de esta comedia, que parece un stand-up, que parece un chiste de mal gusto, que parece una novela, pero no. Así opera el Manchester United. Eric Ten Hag tiene responsabilidad, claro. Eric Ten Hag tiene culpa de muchas de las decisiones que toma, por supuesto que sí, pero es 10 años versus 1 año y medio. Es pedir jugadores y perfiles y que le traigan otros. Es papelones en el fair play financiero que vienen mucho antes de Eric Ten Hag. Entonces, culpa es una cosa, responsabilidad es otra. Para mí tiene culpa, pero los mayores responsables de este desastre son los Glazers y todo el combo de payasos que han ido contratando y han ido manteniendo en la estructura de Manchester United, que el propio Sir Alex Ferguson se ha puesto en contra, pero cada vez le han quitado más poder en la toma de decisiones. Muchachos, recuerden dejar su like, suscribirse al canal, activar las notificaciones. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video y esperando tiempos mejores para el glorioso Manchester United. Forever United y hasta un próximo video.